Entonces, ¿qué pasa acá? Si nosotros tenemos que tener sumamente importante, claro, si queremos trabajar con familias y vamos a hacer un aporte a la estructura familiar, escúcheme, la estructura familiar, la dinámica familiar y la administración familiar, no podemos partir de nuestros propios conceptos. Segundo, no podemos partir de lo que la sociedad nos impone que debemos pensar, procesar o aceptar. Tercero, la familia no es un asunto en debate, amados. O sea, nosotros no podemos llegar a decir, ¿será que la familia es verdad o no es verdad? ¿Te gusta la familia o no? ¿Quieres aceptarla como un diseño o no? ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás a favor? Tampoco podemos someter esos criterios a un referéndum, a un acuerdo o desacuerdo o a un proceso electoral de quién levanta la mano a favor y quién está en contra. Sencillamente, cuando se planteó el diseño, no se nos preguntó, no se nos consultó. Cuando usted va al Génesis, usted encuentra a Dios plasmando el diseño de la familia en la expresión de la tierra para que reflejara, mostrara, evidenciara su gobierno en la tierra. Entonces, importante, clave, importante, la familia es la idea de Dios para expresar su gobierno en la esfera física. Entonces, toda secuela que nosotros hemos estado manejando de machismo, de feminismo, de opinión, incluso decir, esta es mi familia, escuche bien, por favor, esta es mi familia y yo la dirijo como yo quiera. ¿Ha escuchado eso? Por favor, no te metas en la educación de mis hijos porque yo soy su mamá, yo soy su papá y yo sé cómo criarlos. Olvidándose de que ya hay principios eternos. Por favor, coloque, grábelo, escríbalo en su corazón, en su mente, en su espíritu, en su lacto, en su tablet, en su cuaderno donde está tomando nota. Hay principios eternos que rigen y gobiernan la casa. O sea, no son inventos humanos. No es que tengo que esperar, aquí nos vamos a meter en problemas Jennifer y yo. Tengo que esperar el primer terapista de familia que me atienda para que diga cuáles son las directrices de gobernar mi casa. Por favor, no estoy diciendo que no somos importantes esta clase de habilidades profesionales y conocimientos. Lo que estamos diciendo o lo que estoy diciendo es que es insuficiente si no tiene el conocimiento del propósito eterno. Porque vamos a ver el fundamento. Vamos a ver el fundamento. Por lo tanto, va a cambiar la directriz divina. Entonces, ¿estamos entendiéndonos hasta aquí o voy muy rápido? No, vamos bien. ¿Vamos bien? Entonces, importantísimo, cada persona que compone la familia tiene un elemento de asignación corporativo y un don específico, individual, cada persona. Lo que hace esta realidad es unir a todos los integrantes de la familia en el mismo grado de importancia, pero en diferentes órdenes administrativos. El papá tiene un rol, una importancia dentro del núcleo familiar. Mamá tiene un rol, una función de asignación en el diseño, en grado de importancia en administración de la casa, y los hijos participan en la misma herencia eterna. Por lo tanto, esto nos deja claro que lo que Dios se propuso en sí mismo es que
todos en las diferentes responsabilidades y administración de la casa que participan de ese techo, que participan de esa convivencia, pudieran ¿qué? Expresar su gobierno. En la individualidad de los dones, escuche bien esto por favor, que es importante. Mi hijo no tiene por qué estudiar lo mismo que yo, no puedo imponérselo. Hay individualidad de dones, eso corresponde a la asignación. Si todos en mi linaje han sido pastores, yo no puedo imponerle a mis hijos que sean pastores porque todo nuestro linaje o mis antepasados han sido pastores. No se trata de eso, se trata de entender que hay una asignación personal, particular, en el propósito eterno al cual ese hijo, esa madre y ese padre deben corresponder. Entonces se trata, escuche bien esto, es clave, se trata de corresponder a una demanda divina y celestial. No estamos acá porque se nos ocurrió o fue una idea, un invento de nuestros padres de decir, bueno, quiero tener 16 hijos y comencé a traerlos a escalas. No, no, es que incluso si nosotros tomamos el molde, el prototipo del sistema de decir que, bueno, había que poblar la tierra, también estamos en un grave error. Escúcheme, sumamente importante. Por eso es que es vital entender el diseño. Dios nunca le preguntó a ese hombre si quería esposa, o si le preguntó. Dios se sentó con él y le dijo, vamos a tener aquí una charla tú y yo, vamos a hablar. Imagínense si usara este eslogan o este refrán típico coloquial de nuestra era. Vamos a hablar de hombre a hombre. ¿Qué es lo que tiene, Adán? ¿Qué te pasa? Bueno, es que yo veo que por allí está la gallina con el gallo, que está la yegua con el caballo, y está la vaca, diría un llanero por allá, con el vaco, con el toro. Y entonces, y a mí, ¿y qué pasó conmigo? Déjame darte mis expectativas, Dios. Déjame decirte cómo yo la quiero. Y para explicar, de tal manera que tú no vayas a fallar en lo que vas a crear, en lo que vas a diseñar para mí. Entonces, déjame explicarte, déjame darte algunos detalles, algunos rasgos, elementos característicos que debe tener esa mujer para que llene mis expectativas. ¿Se da cuenta el error? Entonces estamos pensando de una u otra manera que la administración de la casa tiene que ver con complacer o satisfacer los apetitos egoístas y las expectativas y ambiciones personales de quienes integran la casa. Error. Error. Hay trabajo por hacer. Hay mucho trabajo por hacer. Vamos a un ejercicio práctico. La escritura dice, vamos al logo, la escritura dice, en el libro de los Hechos, vamos a partir de un principio que nos gobierna en esta realidad y línea de edificación de pacto que nos gobierna, ¿cierto? En el libro de los Hechos, en el capítulo, vamos al capítulo 2, vamos a ver el nacimiento de esta expresión de esta iglesia, ¿sí? Si me puede ayudar leyéndolo, Hechos capítulo 2, vamos a leer del verso 40 al 47, por favor. Si usted lo tiene por allí, puede leer Hechos 42, capítulo 2, del 40 al 47. Yo lo tengo. ¿Ah? Ok. En Nueva Traducción Viviente dice, entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que Ok, creyeron, aguánteme allí un poquito, por favor. Subraye eso. Fíjese, Pedro, después que da su discurso, lo primero que destaca es un elemento característico a quien él le está anunciando el diseño y a quien él le está hablando el evangelio del reino.
y los define como una generación ¿qué? Perversa. Como una Perversa. generación perversa. Por favor, es que es importante entender la escritura desde esta realidad. Si usted tuviera, hoy tuviéramos que hacer un ejercicio práctico, ¿cómo definiríamos nuestra generación? Tal cual. Perversa, maluca. Perversa. Pareciera que no ha cambiado. Eso. Exactamente. Ahora, Pareciera que vamos a todo se hacerle una complica. preguntita. Ajá, adelante, Jenny. Pareciera que todo se complica, que es más complicado de lo que está en la Biblia. Desde el momento de Pedro, que da este discurso, en lo que se conoce como la gran didascalía, el didaqué, en adelante, no encontramos, es como que Pedro no estaba viendo la luz al final del túnel y nosotros vamos más atrás todavía. El evangelio ha avanzado en conocimiento, en luz y hasta en extensión geográfica, claro que sí, pero todavía la generación no comprende el diseño. ¿Qué es lo que hace a la generación perversa? Estar alejada y divorciada del diseño. ¿Por qué? Porque expresa una naturaleza que caída, una naturaleza de pecado, una naturaleza contraria a los principios eternos. Escúcheme, esto es sumamente importante que lo entendamos, hermano. Así hagamos la mejor cantidad de obras buenas y seamos lo más benevolentes posibles, generosos, dadivosos, hospedadores, y salgamos a repartir comidas y ropas todos los días a los que están en una condición de estrecha necesidad. Eso está bien, pero sigue siendo insuficiente si se hace desde una naturaleza contraria a la realidad del diseño celestial. Ok, perfecto. Voy a responderle porque usted me pregunta mucho. ¿Qué es la intención de la edificación de nuestra sociedad para producir transformación? Es mostrar el diseño. Es mostrar el diseño. Mire que no le estoy diciendo predicar el diseño. Es evidenciar el diseño. Que la gente pueda cerciorarse de la administración de tu casa y pregunten cómo la haces. Por eso es sumamente importante el desarrollo de la visión en reuniones sencillas. Ojo, sencillas, no simples. Reuniones sencillas, donde podemos participar en casa, tomarnos una tacita de café, un té, compartir el pan. Ya lo vamos a leer en versos subsiguientes. Y esa realidad nos permite entonces mostrar a Cristo, mostrar la vida del Hijo. ¿Cómo? Entonces ahora, en este pacto que nos gobierna, todo está en el orden de lo celestial, todo está en el orden de lo divino. Entonces, esto le puede estar pasando al vecino que tengo al lado, puede estar dentro del calificativo eterno de generación perversa. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿cómo me aseguro de esta realidad? Sencillamente mostrando el diseño. Nadie puede ir a un lugar donde ¿qué? Donde no ha ido. Bien lo dijo Jesús. Si el ciego guía al ciego, ahora note esa realidad. El problema no es lo que están ciegos, el problema es el liderazgo ciego que guía a los ciegos. Porque el Señor está diciendo en ese verso, sí, va a haber gente ciega, pero el problema es que el ciego esté liderando. Porque si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, note el elemento característico. Desde 2000 años hasta el día de hoy, se sigue describiendo una generación que aumenta en perversidad. Por favor, continúe el verso 41. Ok, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día,
como 3.000 en total. Adelante, adelante. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas y a la oración. Bien, aguántelo allí, por favor. Note que esta iglesia, esta primera iglesia, nació con 3.000 personas en la calle, en un discurso a voz populi, en una plaza, cerca, ¿verdad?, de lo que era el templo para aquel momento. Entonces, note esta realidad. Se convierten estos 3.000 y comienzan a desarrollar. Ok, agarre acá, por favor, no me pierda el hilo, yo sé que se está aburriendo, pero quiero ser enfático en esto. Ahora se crea una comunidad. Note, se crea una comunidad entre ¿quiénes? Los que profesan la fe. Se crea una comunidad. Si nosotros nos vamos un tiempito más atrás para los evangelios, antes de la crucifixión de Jesús, nosotros vamos a encontrar una vida discipular, Jesús tratando con los asuntos de los 12, pero a la misma vez una multitud que quería ¿qué? ¿Qué quería esa multitud? Satisfacer sus ¿qué? Sus necesidades. El ciego quería ver, el sordo quería oír, el mudo quería hablar, el leproso quería ser limpiado, ¿cierto? Pero ninguno, escuche, clave, importante, ninguno quería desarrollar vida discipular. Es tan importante que Jesús en Juan capítulo 6 le dice, ustedes me siguen, escuche, ustedes me siguen. ¿Por qué? Porque le multipliqué los panes y los peces, porque les llené el vientre. Diríamos nosotros en el buen venezolano, dominicano y ligado, les maté el hambre. Pero si yo no hubiera hecho eso, ustedes ni siquiera estuvieran aquí. Ahora note que esto es clave. ¿Qué era lo que ellos estaban esperando nuevamente? Que Jesús volviera a darle pan y pescado. Porque querían era satisfacer ¿qué? Sus necesidades momentáneas, aparentes, latentes. Y el bill interés, y eso no ha cambiado. Entonces, ¿qué era lo que el Señor quería? Escuche la intención. Una familia, cáctelo, por favor, esto es revelador, una familia para Dios. Desde el principio, ese ha sido el diseño. Creó al hombre, diseñó la expresión de la varona, nacen los hijos, y era para reflejar, expresar la evidencia del gobierno de Dios en la tierra. Ese plan falló, pero luego Dios levanta a quién, a otro hombre que halló gracia ante los ojos de Dios, llamado Noé. Se muestra el siguiente diseño del arca. Le dice, construye un arca, tipo, sombra, figura, símbolo de la salvación que se venía ¿en dónde? En Cristo. Entonces todos entraron al arca. Esa familia se preservó por entrar al arca. Entonces aquí hay una comunidad que comienza a preservarse por el creer en la palabra ¿de quién? De Pedro. Entonces, escuche, por favor, cualquier cosa pregúnteme. Yo sé que yo hablo demasiado rápido y voy suave como Luis Miguel. Y fíjese, desde acá se comienza a crear una comunidad de salvados, de justificados en la vida del Hijo, de perdonados, de redimidos, que comienzan a trazar, escuche, por favor, esto es importante, una sola línea de edificación. Y era la doctrina apostólica.
Bien, no sé si usted quiere hacer algún comentario, algún aporte, porque me quiero detener acá en este verso 42. ¿Ninguno? ¿Podría, pastor, profundizar un poquito más en ese último asunto que usted dijo, en cuanto a que ellos se enfocaron solamente en esto último? Y la Sí, importancia, por favor, y la co- importancia. Si eso se ha correcto. perdido hoy en día, si Sí. realmente se siguió haciendo o se perdió en el tiempo. Después de cuando evaluamos la historia de esta primera iglesia, se pierde el sentido, la realidad, la esencia, la sustancia de esta evidencia doctrinal, apostólicamente hablando, y comienzan a mezclarse. En los tiempos de Jesús y para el enfrentamiento de la realidad de esta primera iglesia, para usted no es sorpresa que ya también existían movimientos sectarios, fariseos, saduceos, celotes, epicúreos, etcétera, y existían escuelas de pensamiento. Para este momento, en el siglo I, la filosofía griega ya tenía un grado de preponderancia en la sociedad, en la comunidad. Pero los que creen, esta comunidad de los que creen, deciden trazar una línea de edificación. Y esa línea de edificación era ¿qué? La doctrina apostólica. Nos vamos a pegar a la realidad de lo que los apóstoles han trazado como enseñanza. De hecho, usted ve en la historia de la iglesia o en la historia universal que llegaron hasta hacer censos, concilios, para defender o cambiar la doctrina apostólica. Se crea el credo apostólico también, ¿cierto? Que fue distorsionado más adelante. Y hoy los que profesan el movimiento, la fe católica, lo han distorsionado. Pero todo eso es una esencia, una sustancia de la realidad de lo que esta iglesia comenzó a manifestar. Estaban perseverando en la doctrina apostólica, la evidencia de mantenernos en la verdad presente, en el pacto que nos rige. Tiene su importancia, tal cual como lo mencionabas tú, Yexi, en la pureza de la doctrina apostólica. Todo lo que la eclesía, en el gobierno del pacto eterno, tiene que regir a la iglesia, dictaminar sus principios de gobierno, administración local, casa, y todo lo que comprende el cuerpo de Cristo es la doctrina apostólica. Esa doctrina apostólica la tenemos nosotros enmarcada desde Romanos hasta el libro de Judas. Entonces allí encontramos toda el espacio del Logos para nosotros revisar y evaluar todo lo que compete al pacto eterno y a la realidad del gobierno de Dios en nuestras vidas. Los textos o las enseñanzas trazadas fuera de estos libros que mencioné tienen que ser revisados y evaluados porque ya comprenden contextos históricos, culturales, religiosos y van respondiendo a especificaciones puntuales del momento que tal vez no tengan ningún tipo de aplicación vigente para la iglesia de hoy y para la iglesia del ayer y para la iglesia del mañana. Me refiero a las diferentes generaciones que van transicionando a esta verdad. Entonces, ellos compartían y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y hay una palabra clave en este verso 42, y es que tenían común unión, comunión. El proverbista, el rey Salomón, dijo en una oportunidad que es mejor el pan duro, ¿cierto? Es mejor el pan duro en la casa del amor que el gran banquete
en la casa de la rencilla. Qué duro, culturalmente hablando, encontrar una casa hoy donde se tenga la atmósfera de la comunión, de lo eterno, donde usted entre y respire, y usted diga, wow, me encanta estar en esta casa. Yo creo que usted puede compartirme alguna experiencia de familias, amigos, conocidos y hasta enemigos que usted tenga, que usted dice, wow, cómo me encanta venir a la casa de fulano, de fulana de tal, porque es que se respira una paz, una tranquilidad. Y no es que tengan tanta opulencia. Ojo, no estoy diciendo ni es que estoy en contra de la abundancia y de la prosperidad. No vaya a ser, sí, no tiene nada que ver. Lo que sí estoy diciendo, vuelvo otra vez al principio que nos gobierna, que aún con todo eso, usted puede vivir en la mejor urbanización de su ciudad, en el país donde usted reside. Usted puede vivir en el lugar más opulento y más costoso de su ciudad. Pero lo que quiero ser enfático es que si no está la atmósfera edénica, escuche bien, en la persona del Hijo que permeaba esa comunión sin contaminación, no vale la pena. Es mejor tal vez vivir en condiciones, entre comillas, socialmente un poco más estrechas y hasta incómodas, pero en paz, en gozo, en comunión, donde los integrantes de la familia pueden participar del pan de la casa. Ojo, y usted sabe que cuando en los tiempos Jesús en la cena dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, este es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces el pan es él. Él en Juan 6 dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces cada mesa en casa debe ser un compartir de ese pan. Cada momento de tomarnos un café, cada momento de compartir el almuerzo, el desayuno, la cena en casa, en familia, cada momento de convivencia cuando participamos de alguna celebración particular, debe ser un momento para disfrutar del pan de paz en la casa, del pan de la coinonía, de la comunión. Qué diferente fuera nuestras casas y qué diferente fueran nuestras comunidades, nuestros sectores, si logramos que estos principios penetren cada casa, ¿no le parece? Sí, Totalmente. no habría tanto adolescente metido en el celular o en la televisión, sino que pues habría momentos más para compartir en familia y pasarla mejor. Porque aún hasta los padres también, uno llega a una reunión o cualquier y están metidos en el celular. Hoy salí a almorzar con mi hermana y mi mamá y entramos a un restaurante y todo el mundo en el celular. Entonces es como complejo porque no hablan, no comparten, no se ríen, no disfrutan el momento, sino que ahí todo el tiempo chateando. Sí. Sí, en la actualidad precisamente se ve mucho esto y lamentablemente nos toca a veces desintoxicarnos un poco. El asunto es que se nos ha perdido, pero son decisiones, pequeñas decisiones que tomamos. Si vamos al parque, bueno, es para compartir. Si voy a verme con mis amigas, porque en ese momento me voy a ver con mis amigas, o mis amigos, o mis hermanos, o mi familia. Es como recuperar y darle el valor que merece cada momento, tiempo y espacio. Entonces, a veces es ser como bastante intencional en usar quizás la Biblia eh, no digital, porque es más práctico, vamos a hablar, tener todo en el celular, pero también es una herramienta de doble filo. Y estando allí, ser conscientes quizás a veces de poner modo avión, de tomarse sus precauciones, porque el sistema sí es muy intencional y muy directo. La cosa es qué tan conscientes somos de esto diariamente. Y nos convertimos en unos ladrones. Y queremos
y queremos juzgar al que está preso por robo, por hurto, por asalto a mano armada, por atraco a un banco, y le estamos robando tiempo de calidad a nuestros hijos. Y le estamos robando tiempo de calidad a nuestros cónyuges. Y ahora aquí viene la otra vertiente. Está usted como administrador de su casa. Hablo en responsabilidad de todos los que componemos familias. Usted está preservando la vida del hijo, su atmósfera en casa. O usted es de los primeros que llega a contaminar su propia atmósfera, sin percibir cuando hay un trazo profético en casa, sin percibir cuando hay un trato del Espíritu en casa, y sin percibir qué trato del Espíritu está haciendo Dios con uno o dos o tres integrantes de la familia, y usted llega y ¡boom! Y suelta lo que agarró del sistema, lo que agarró de la oficina, lo que agarró por allá, contaminando su atmósfera. O usted preserva su atmósfera. Una realidad que yo trato mucho de cuidar es mi atmósfera. Pero fíjese, uno de los contaminantes brutales que nos ha sumergido en este caos es el hecho de que esa varona no pudo ¿qué? Preservar su atmósfera. Y se sentó, y usted puede leerlo en Génesis 3. Se sentó a conversar con la serpiente. Y algo interesante, vamos allá un momentito, por favor, ya continuamos con el verso 43 del libro de los Hechos, capítulo 2, pero quiero dejar algo bien marcado, sumamente puntual en Génesis capítulo 3, cuando comienza la distorsión del diseño. Acuérdese que hay dos capítulos perfectos en la escritura, Génesis 1 y 2, que muestran el diseño sin contaminación de pecado. Luego las cosas comienzan a ponerse en color de hormiga del capítulo 3 en adelante, pero somos nosotros los que estamos viendo capítulos, porque así lo tenemos en el logo. Pero fíjese, Génesis capítulo 3, el verso 4 es claro, pero vamos a leer del verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, note, clave, comienza un ¿qué? Un diálogo, una comunicación. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, y la comunicación comienza con un cuestionamiento. ¿Sí? Comienza con un cuestionamiento. Con que Dios os ha dicho, y le hace la pregunta a la mujer. Y el verso 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Vuelve otra vez, ¿se da cuenta? Vuelve otra vez. Sino que sabe Dios. Ahora le pregunto, ¿usted cree que la serpiente estaba en lo correcto diciendo, Dios sabe? Claro que Dios sabe. Mire la perspicacia, y esto por favor tómelo en una impronta del espíritu. ¿A qué pensamientos incluso le estamos dando oportunidad en nuestra mente que lo procesamos y lo asentamos y lo colocamos allí como una impronta que nos gobierna? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¡Qué bárbaro! Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué le parece? Ojo, por favor, yo sé que ahorita en la actualidad está muy de moda la palabra tóxico y tóxica, y libérate del tóxico, y Robbins tiene una serie de libros, pero escúcheme, por favor, eso no es nuevo. Eso está aquí registrado.
Si usted lee el logo con detenimiento, lo va a encontrar. Ahí está. Se dejó contaminar. Pero, ojo, clave, importante, subraye esto. No llevó la contaminación a su casa. Llevó la contaminación a sus generaciones. Distorsionó el diseño, la intención original se saboteó su propósito. Escuchen, ¿conoce usted gente así? Para este tipo de personas, todo el mundo tiene que cambiar porque todo el entorno tiene la culpa. Pero ellos están bien. ¿O no es verdad? Y por eso es que usted encuentra a esa madre o a ese padre frente a una cárcel diciendo, no le hagan eso a mi hijo es bueno. ¿O no es verdad? No, claro, sí es tu hijo, pero está contaminado. Está contaminado. El pecado, escúcheme que esto es sumamente importante, el pecado no es un acto como tal, es una naturaleza, se contamina una naturaleza. Y ella comenzó a codiciar el árbol porque abrió puerta en sus sentidos. Vio que era árbol bueno, codiciable. Y ahora imagínese el punto que ella dice, hasta para alcanzar sabiduría. Hermano, no hay sabiduría fuera de Dios. La gente puede ser muy intelectualmente inteligente y desarrollar un coeficiente intelectual súper bárbaro, que la NASA le puede quedar hasta pequeña. Necesitamos varias NASA porque la mente del muchacho es extraordinaria. Pero eso nada tiene que ver con sabiduría. Eso no es sabiduría. Eso es inteligencia. Y volvemos al mismo principio que nos gobierna. ¿Es buena la inteligencia? Sí, pero insuficiente cuando no está Cristo en el corazón gobernando todo. ¿Por qué? Le voy a dar uno de los mejores ejemplos que me gusta en la sombra, Salomón. No había un hombre más inteligente que Salomón. ¿No es verdad? Un hombre que desarrolló más de 12 profesiones, hermano. Botánico, arquitecto, ingeniero civil, jardinero, albañil, plomero, de todo, médico, curandero, yerbatero, rey, juez. Ya, imagínense, cualquier cantidad de profesión. Trabajó la línea de las importaciones y exportaciones. ¿Usted cree que eso es nuevo? Trabajó el orden de administración de empresas. Fue ingeniero residente en la construcción del templo. Ya llevo como 15 profesiones. Un hombre extraordinariamente inteligente. Pero sin sabiduría. Gobernado por sus propias pasiones. Y usted comienza a leerlo en el segundo libro de Reyes, capítulo 11. Lleva al pueblo a la apostasía. Dice la escritura que contamina su corazón. Y Dios decide erradicar por completo su linaje. ¿Por qué? Porque la inteligencia, hermano, no es garantía de que nos va a ir bien en la vida. No es. Es la sabiduría. Y la sabiduría, usted lo sabe, es una persona. Y esa persona se llama el Hijo. Se llama Cristo. Él es la fuente de toda sabiduría. Por eso se mete el gusanito acá en esta mujer diciéndole, no, pero tranquila, es que por el contrario vas a ser igual a Dios. Le da la oportunidad a ese pensamiento y contamina su atmósfera y ahora invierte el diseño y lo que era una casa en el diseño divino se convierte en un caos total. ¿Se le parece a usted a eso, a algún modelo familiar el día de hoy? Joshua, yo creo que hay la importancia también de ver
de qué personas nos rodeamos, ¿no? Porque cuando tú te rodeas de personas que te contaminan, que solo quejan, pues te lo digo porque a mí personalmente me estuvo pasando hace poco y sí, uno se junta con personas que como que todo es queja, todo es mal genio, todo molesta y llega uno a la casa así. Y incluso hoy estaba pensando en eso y dije como, le dije a mi esposo, me estoy como contaminando mucho porque siento que todo me está molestando, últimamente me quejo por todo, últimamente me da mal genio por todo. Y mira que sí es muy importante saber de quiénes nos rodeamos. Igual si no estoy mal en los proverbios también habla de que el que se junta con sabios, sabio será, pero el que se junta con impíos será quebrantado, si no estoy mal, dice así. Correcto. Entonces es muy, muy importante ver cómo nos rodeamos o si nos dejamos contaminar o no de lo que está pasando a nuestro alrededor y pues qué dejamos y qué no dejamos entrar a nuestras casas. Exactamente. Vital el hecho de, importante saber identificar nuestra línea de comunicación. Usted recuerda que hace unos minutitos atrás yo le dije que lo primero que hicieron estos creyentes que asumieron, aceptaron la palabra de Pedro, que fue crear una comunidad entre los santificados, los redimidos, los salvados, para expresar común unión, para hablar todo lo mismo. Entonces, importantísimo, mi comunicación, cuáles son mis temas de interés, en dónde estoy invirtiendo mi tiempo, mis diálogos, con quién, exactamente, Jennifer, con quién me estoy rodeando. Es gente que suma, es gente que va en mi misma dirección, colabora con lo que yo estoy haciendo, o en su efecto, ¿por qué no? Puedo considerarlos como hermanos mayores que de cierta forma tienen un grado de luz, de avance, o están en el lugar al que yo ahorita tengo profesional, personal, familiar, como meta. Entonces, que puedo tomarlos como un referente no para idolatrarlos, sino para verlos como ese hermano mayor del cual me puedo nutrir, crecer, desarrollar, precisamente adquirir conocimientos en mutua edificación, donde también se honre la gracia, la evidencia del depósito de Dios en mi vida y esa persona pueda verlo tan claro como lo veo yo, de tal manera que él pueda hacer aportes a ese desarrollo de ese potencial. Porque fíjese que la serpiente reconoce todo el potencial que está en la mujer, pero no quería desarrollarse. Se lo quería quitar. Se lo quería neutralizar. Entonces puede llegar gente elogiándote mucho lo que tú sabes, tu talento, tus habilidades, tu destreza y hasta el lenguaje sea propio, pero las intenciones no. Las intenciones no, y allí es donde tenemos que tomarnos un tiempo de meditar y es bueno, Jennifer, el aporte que haces, qué tiempo estoy invirtiendo a esta gente, ¿por qué? ¿Por qué le estoy invirtiendo tiempo? Y entonces, si voy a entrar en esas esferas de contaminación, puedo manejarlo. O sea, al momento de yo puedo de cierta forma saber en ese ámbito social en qué momento dar un alto y como decimos nosotros, y cambiar el chip y, y resetearme nuevamente, sino a qué cosas le estoy dando apertura, a qué pensamiento, a qué improntas, a qué palabras le estoy dando importancia, de tal manera que comienzo a afectarme paso a paso, paso a paso. Recuerde que nosotros lo estamos leyendo en un pasaje y lo leemos en línea sobre línea y para nosotros es rápido, pero esto fue un diálogo, esto fue una comunicación, se fue dando, se fue dando, se fue dando, se fue dando hasta llegar al convencimiento pleno. Escuche lo que estoy diciendo, clave, se fue dando, se fue dando, se fue gestando hasta llegar al convencimiento pleno. Tú nunca vas a actuar sobre algo en lo cual no estás convencido. Por eso es que cuando nos equivocamos decimos, es que yo creí, es que yo pensaba que tú no estabas. Como no me respondías, ¿te das cuenta? Me convencí de algo que no me cercioré, pero yo me convencí, no sé si es cierto.
Mire hasta dónde nosotros podemos llegar lo hipotético en convertirlo en una verdad y en una realidad en nuestra vida hasta tal punto que nos gobierne. Bueno, ya vamos a terminar acá porque el tiempo nos ha avanzado. No sé si tiene algún aporte, algún comentario. Sí. Joshua, yo pienso que, bueno, para todos, pienso que eso es algo que nos sucede mucho a las mujeres, ¿no? El asumir. Siempre solemos asumir, no digo que a los hombres no, porque sí les pasa, pero creo que las mujeres nos llevamos el premio Nobel de asumir. No, pues es que debiste llamarme, yo asumí que tú estabas, yo asumí, yo pensé, yo esto. Pero a veces no vamos un poquito más allá y para ayudar a la situación y que no se torne tan compleja. Pero sí, sí, solemos asumir mucho. Ahora, con respecto al tema de lo que tú hablabas de rodearnos de las personas, es también para el éxito, ¿no? O sea, si tú te rodeas con personas exitosas y personas que te van a ayudar a avanzar, pues tú vas a avanzar. Pero si te rodeas de personas que no te aportan mucho y por el contrario el ambiente no es tan bueno, pues vas a retroceder y vas a quedar estancado. Ese era el aporte que quería hacerte. Sí, extraordinario. Es que es un principio gobernante en el reino, Jennifer. Fíjate lo que el apóstol Pablo traza, que Dios estableció en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, desde el verso 12 en adelante. Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con un fin. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Para perfeccionar, por favor. Otra palabrita que hay que subrayar, hay que tenerla clara. Pregunta: en todo mi entorno de construir relaciones sanas, sólidas y productivas en el tiempo, ¿me perfecciona? Si no me perfecciona, ¿qué hace en el contacto de tu teléfono? Si no te perfecciona, ¿qué hace en el contacto de tu Face? Si no te perfecciona, ¿qué hace en tu contacto de Instagram? Si no te perfeccionas, ¿qué haces invirtiendo tiempo? Entonces, son respuestas que las tenemos, como yo digo en el argot popular, esa la resuelves tú con tú. Tú con tú. Porque si usted me pone a darle la respuesta a cada uno de ustedes, no la voy a tener. Usted conoce su corazón, usted conoce su entorno, usted puede decir, no, mi hermano, mi primo es el peor del mundo, pero yo sé que si trabajo con él terapéuticamente, evaluativamente, consejería, en 6 meses lo recupero. Perfecto, es válido, está bien. Pero cuidado, cuidado. No mueras en el intento. ¿Sí me explico? Ojo, por favor, no le restemos valor a las personas. Nosotros no le damos valor a las personas. Ya las personas tienen un valor y ese valor se llama la sangre de Cristo. Punto. Eso no tiene discusión. Si yo me voy a poner a decir, no, este me cae bien y este me cae mal, lo voy a decir en mi frase, usted está endemoniado. El problema es usted, vuelvo y lo repito, esto es poderoso. El problema es usted, no es la persona. Porque la persona no le ha hecho nada para usted decir, no sé, pero es que hay algo en él que me cae mal. Tú eres el que está mal. Hay algo muy cierto y he aprendido que cuando uno ve muchas cosas malas en otra persona es porque realmente las tienes uno, porque tú apuntas con este dedo, pero hay 3 deditos que te están señalando a ti. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque sí, tienes toda la razón. La mayoría de veces es uno mismo el que está fallando. Exactamente. Y es clave, lo acabamos de leer. ¿En qué participaba esta comunidad de creyentes? De la palabra apostólica y en comunión. Qué difícil es lograr unidad en la diversidad. Pero esta eclesía nos lo muestra. Es evidente. No nos están cayendo a cuentos. El escritor Lucas, que es testigo ocular de lo que está pasando, dice, pero esta eclesía había gente totalmente diferente
Y si usted lee el contexto de Hechos capítulo 2, ahí había hasta prosélitos, había gente mezclada, gente negra, gente blanca, gente de color azul, gente alta, gente bajita, gente de todo tipo, pero tenían común unión. Qué difícil. Qué difícil. Qué difícil. De hecho, yo tuve un mentor que decía, es mejor trabajar con los animales que con la gente. Hermano, qué difícil. Pero ahora, ¿cuándo es difícil? Ok, gracias por preguntarme, Yexi, le voy a responder. ¿Cuándo es difícil? Cuando queremos satisfacer las expectativas de la gente. Pero si trabajamos en el principio que nos gobierna, todos tenemos que converger y aterrizar en la misma pista. No es al revés. No es si te parece el principio que nos gobierna, a ver si estás de acuerdo con lo que Dios dijo, si te gusta o no, y nos ponemos hasta malcriados. Bueno, yo soy así, si no arranca. ¿Sí o no? Y si estamos, entre comillas, en una expresión mayor de egoísmo, porque no quiero decir la palabra acá porque estamos grabando, pero para mí eso es una intención, es más, sí la voy a decir. Para mí eso es una intención estúpida de decir, esta es mi casa, aquí se hace lo que yo diga. ¿O no es verdad? Si tú quieres mandar, compra la tuya. ¿Cómo expreso comunión en esa realidad de ignorancia? No puedo. Ajá, gracias por preguntarme, Luis, le voy a responder. ¿A dónde tengo que arribar a la gente? Al entendimiento del principio que gobierna, porque el principio precede y excede toda realidad humana, hermanos. Por favor, entendámoslo. Por eso es que tenemos una batalla perdida cuando queremos cambiar a la gente. No lo vamos a lograr nunca. ¿Por qué? Porque no podemos sacarle de su mente esa estructura, ese modo de crianza, de familia, de modelo, de diseño que la persona tiene. Pero cuando comenzamos a enseñarle los principios que gobiernan a una persona nacida de nuevo, a una persona que abraza la fe, a una persona de bien, a una persona que quiere mejorar la calidad de vida de los suyos y se compromete con eso, entonces va a tener que cambiar, no porque yo le imponga el cambio, es porque se va a ver el reflejo de lo que expresa el diseño con la miseria de su realidad humana. Entonces, ya no es una batalla de dime que te diré, y convertimos la administración de la casa, ¿sabes qué? En un campo minado, por donde pasa el esposo, ¡boom! Y por allá pasa el hijo y ¡boom! Y por allá pasa la esposa y ¡boom! No, pero así no se puede vivir. Tienen que haber principios que gobiernen, que gobiernen. Ojo, hay una gran diferencia entre principios y valores. Y eso lo vamos a conversar la próxima semana. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Porque usted está hablando mucho y no me deja explicar. Interesantísimo eso. Porque siempre hablamos de valores. Brutal. Entonces, entendemos que el valor viene a ser una realidad natural, pero el principio es mayor. El principio aplica y excede y precede toda raza, cultura, etnia, ideología, generación, porque el principio es Dios mismo, es su carácter gobernando todo. ¿Sí? Y en esa realidad de evidencia vamos a trabajar. Perfecto. Por favor, fíjese lo que dice el verso 43. Volvemos a aterrizar en Hechos capítulo 2. El verso 43. Ya comentamos el 42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la común unión unos con los otros. Hablamos de cómo esa diversidad
expresa unidad en el cuerpo de Cristo. En el partimiento del pan hablamos quién es el pan de vida que compartimos, pero en esta realidad natural, todo elemento, como le enseñé, todo elemento que nos permita participar en familia debe expresar ese pan, que es la común unión, que es la vida del Hijo. Y en las oraciones. Y el verso 43, fíjese que ya es ¿qué? Un fenómeno comunitario, social, que se da en torno a la cultura. Por favor, capte esta realidad. Esto se da en consecuencia a la cultura que esta iglesia expresa. Y sobrevino temor a toda persona. ¿A cuántas personas? A toda persona que tenía una evidencia. Escuchen que esto es importantísimo. A toda persona que tenía una evidencia de la cultura de la iglesia, le vino el temor. Este temor no es miedo. Es el temor reverente de decir, wow, yo quiero eso. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Por qué yo soy diferente? ¿Qué está pasando en mi casa? No se vive igual, no se habla igual. Tú tienes algo distinto. ¿Qué es lo que están haciendo? Y fue expresar precisamente esa cultura de principios de gobierno. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, ¿cierto? Dios corroborando su palabra. Todos los que habían creído estaban juntos. Mire, qué brutal. Yo no entiendo qué es lo difícil acá, hermano. Qué difícil es que todos pensemos lo mismo. Qué duro. A veces provoca creer. Adelante, Jenny. Si no estoy mal, dice que estaban unánimes juntos, o sea, estaban felices juntos. Claro. Claro, unánimes es la unión de alma, unánimes de personas. Juntos es en compañía, en la misma localidad, en la misma frecuencia, en la misma sintonía. Por eso es que uso mucho esa palabra, frecuencia, sintonía. Estamos en sintonía, estamos en frecuencia, porque es la expresión del uno. Y fíjese, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, hermano. ¡Qué bárbaro! Tenían en común todas las cosas. Nosotros todavía estamos en esa etapa infante de decir, lo mío es mío y lo tuyo es mío. Tenemos, escúcheme, uno de los elementos característicos que debe identificarnos como Casa Global es el servicio incondicional. Escriban, por favor. Escriban, es clave. O sea, tenemos que ser accesibles a la gente, amados. Servirles, como diría un gran actor venezolano y productor, hacer bien sin mirar aquí. Siempre tenían en común todas las cosas, en común todas las cosas. Usted puede cerciorarse de que su casa es un elemento de bendición para la gente, amados. Su casa está abierta a recibir a las personas en una reunión sencilla para tomarse un café, para conversar de los asuntos de la vida, de dirección, de proyección, de palabra, de sustancia, de naturaleza, de realidades. Tu casa es un aspecto o un instrumento de justicia para que el huérfano, la viuda, el necesitado pueda tomarlo como un trampolín, hospedarse en tu casa, bañarse, asearse, comer, descansar y seguir su camino. Claro, en caso de que... Jexy me está diciendo algo allí, pero está muteada. No sé si es con nosotros o es que la están distrayendo allí de la palabra. Sí, llegó por ahí mi esposo y justamente pues le comentaba pues algunas situaciones, ¿no? Sobre el tema que mencionabas hace un momento con el tema del valor o los valores y el principio. Y Michelle también solo anotó o acotó de que siempre se habla de valores y la importancia de los valores. Y en las escuelas vemos el respeto, el amor, pero qué importante es entender también
que muchos hablan del amor como un sentimiento. Y realmente el amor involucra, sí, en cuanto a la expresión, pero realmente el amor es Dios mismo, es una sustancia. Y es imposible llegar realmente a amar si no se tiene a tal en el corazón. Entonces dile tú eso a la gente. ¿Cómo te van a bombardear? Porque, claro, hablamos de una naturaleza, hablamos de una esencia, sí. Entonces, quien no tiene amor, pues no ha conocido a Dios, Ujú. porque Dios es amor. Y ahí entendemos la importancia de que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, no se irrita. Sí, Dios señor. mío, Es entonces como, uno llega a pensar, Señor, realmente yo amo. claro. Entonces, esa temática del amor la vamos a ir abordando en la esfera de expresar el fruto de la vida del Hijo, en el ámbito del Eterno. Y ya vamos a tocar un poco allí esos aspectos, pero enfáticamente hay una realidad latente en nosotros. Si algo, y es importante que los que compartamos esta grabación y los que se van a nutrir de ver esta transmisión en diferido, si es algo sumamente difícil para una persona sentarse a conversar conmigo, es decirme, me quiero ir de Global. Uy, eso va a ser titánico. Siempre va a ser titánico. ¿Por qué? Porque en esta casa, hermano, nos cercioramos de hacer las cosas en la obediencia y en la integridad de vida. Y tratamos de no ser filósofos, sino de vivir lo que planteamos. Y somos los primeros. Somos los primeros, no para ponernos como ejemplo. Ojo, aclaro, en nuestro ejemplo es Cristo. Pero sí para dar una evidencia de la vida que portamos en servicio, en generosidad, en apoyo a proyectos, a respaldos, a sueños incluso personales de que se desarrollan dentro de la visión, al organismo vivo de corresponder en hospedaje, en servicio, en toda expresión de generosidad, que es lo que decía Yexi, que es el fruto de la vida del Hijo en ese ámbito perfecto del amor, porque si no amas no puedes hacer el resto de las cosas. Pero quiero ser intencional con esto y por favor vamos a dejarlo como punto reflexivo porque ya la hora ha avanzado. Pero en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, en el verso 8, hay una historia vital que usted debe considerar reflexivamente esta noche en casa, en familia, y durante toda esta semana para nuestro próximo encuentro el siguiente jueves. Verso 8, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante. ¿Una mujer qué? Importante, subraye eso, que le invitaba, subraye, insistentemente a que comiese. ¡Wow! Bueno, ya sabe, Jennifer, cuando yo vaya a Bogotá, cuando vaya, ya sabe, eso tiene que ser importantemente insistente. Mire, clave, son palabras, es que no podemos leer así al azar, como que si estuviéramos leyendo el libro gordo de Petete, el periódico, no, tenemos que detenernos, porque estas palabritas precisamente dan la intención de lo que el escritor quiere transmitir. Insistentemente que comience. Y cuando él pasaba por allí, quiere decir que siempre pasaba el profeta, ojo, cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo, escuche, que esto es clave, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por vuestra casa es varón santo de Dios. ¡Wow! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Ahora entiendo, yo entiendo que aquí esto es intencional. Este hombre está pasando por aquí y hay cosas del don de Dios en el depósito de este hombre que yo estoy dejando pasar si no hago algo para que se hospede. Note
lo importante de la línea, mire, usted sabe que está hablando también con un profeta. Luego tratamos la parte de la línea profética, porque yo sé que eso le encanta a Yexi, pero ya vamos para allá. Ya vamos para allá porque ese es su don. Ya vamos, pero entender cómo la línea profética es una dimensión tan sublime, tan sensible, pero tan delgada, que está pasando en un acontecimiento real, en lo natural, y no percibe lo profético de Dios en ese escenario. Y hay gente que se la pasa orando, Señor, envíame a alguien para que me ayude. Señor, sácame de aquí. Señor, mire, escuche la oración de muchos religiosos, ábreme puerta, ¿o no es verdad? Y otros se la pasan cantando por ahí, abre los cielos. Esos cielos ya están abiertos ya. ¿Cierto? ¿O no fue el Señor en Lucas capítulo 4 cuando dijo, desde hoy, los cielos están ¿qué? Abiertos? En el momento de su bautismo, los cielos se abrieron y no se cerraron más. Están abiertos para todo aquel, pero aquí viene la parte importante, vital, que entiende la línea profética que Dios ha dispensado en el tiempo. Lo voy a repetir, que entiende la línea profética de lo que Dios ha dispensado en el tiempo, en asignación en la gente. Dios no te va a bendecir de arriba para abajo. Ya eso no sucede. Es corresponder en asignación. Ya, explíqueme, pastor, se lo voy a decir de esta manera. Lo que tú crees que estás esperando, ya otro lo tiene. ¿Cuándo se da? Bueno, cuando sucede la común unión. Eso se llama sinergia. Alguien tiene la idea, pero otro tiene el dinero. Alguien tiene el dinero, otro tiene la idea, pero otro tiene el terreno. Cuando todo se alinea, por eso, ¿qué es lo clave aquí? Identificar los tiempos. Brutal. Identificar los tiempos. Gracias, pastor. Le voy a responder porque usted me pregunta mucho. Bueno, ¿y cómo hacemos cuando percibimos, sentimos, discernimos que como que todas las cosas están trabadas, todo está cerrado, las cosas no están fluyendo? Sencillo. Preparación. Eso se llama preparación. Preparación. Tienes que prepararte. Hay algo que Dios está haciendo en ese tiempo que tú no estás entendiendo. Y no lo está haciendo en el tiempo real. Ya lo hizo, pero Él te está esperando en la próxima estación. Hasta que tú salgas de ahí. Voy a volver a repetir eso. No es que Dios te va a sacar de ahí. Tú tienes que salir de ahí. Sí, a veces pasan muchas cosas en la vida de uno que uno pues, mismo se pregunta como que ya Dios, por favor, suéltame nomás. Porque ahora esto y salgo de esta y luego entro en otra situación. Y es muy complejo, pero en el transcurso de estos años me he dado cuenta que lo único que Dios estaba haciendo era como preparándome y Dios usa esas circunstancias difíciles, horribles, espantosas que tú dices, no puedo más, no aguanto, ya, Dios, ya no más, por favor, para prepararte porque tiene un plan diseñado para ti en un futuro, que tú no lo ves ahora y que simplemente te sientes agobiado y tus ojos están así como lo que le ponen a los caballitos, de que estás así solamente mirando la circunstancia y dices, pero es que no hay nada alrededor, pero es que no hay nada, pero es que no hay nada. Y es simplemente a veces dar como esos pasos de fe para que Dios comience a hacer lo que tiene que hacer, o lo que Él ya sabe que va a hacer. No es lo que Él tiene que hacer, sino lo que Él ya sabe que va a hacer en la vida de cada uno. Pero es en esos momentos duros donde Dios trabaja. Y exactamente, y el asunto no es que Dios está improvisando con nosotros, ha habido un experimento de laboratorio, es que el plan ya está trazado. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra perspectiva nos traiciona y no estamos ajustados a la realidad del espíritu para poder discernir. Escuche, porque esta es la parte importante, la condición de nuestra alma.
A nosotros lo que nos está saboteando el asunto es la condición de nuestra alma, no lo que Dios se propuso en sí mismo, porque todo lo de Dios es bueno, es agradable y es perfecto, esa es su expresión de su voluntad. Entonces jamás vamos a poder imaginar, de hecho nosotros no lo concebimos, nosotros no concebimos que Dios no va a dar algo malo, pero todavía le preguntamos, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Pregunto qué es lo que está pasando. Es porque mi alma se está debatiendo en angustia. Y está bien, no está mal que mi alma se debate en angustia, pero sí debo decir como David, ¿por qué te abates, oh alma mía? Sofiera, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Ok, está bien, te abates, pero inquiere un poquito, sé diligente en el entrenamiento que estás recibiendo en este momento. Porque fíjate, en el verso 10, fíjate lo que esta mujer tsunamita le dice al esposo. La mujer sabia edifica su casa. Esto es clave porque esto es un principio gobernante. Fue y le dijo al esposo, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, y comienza a describir elementos proféticos aquí. Esto está bueno para Yexi. Yexi nos va a explicar todo esto que es profeta la próxima semana. Pero fíjese, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Y por favor, lea toda la historia, porque usted va a encontrar algo poderoso, pero quiero detenerme solamente hasta el verso 16. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Gehazi, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Gehazi, dile, he aquí, tú has estado solícita. Por favor, por favor, por favor, por favor. Ya no sé cómo ponerme la cara. Por favor, se los suplico, marque esa palabra solícita, porque lo que le abrió la apertura de la línea de su milagro de experimentar una nueva dimensión fue el servicio. No fue orar, fue el servicio. Qué brutal. Señor, dame, no, sirve con lo que tienes. Joshua, voy a hacer una aporte más. Adelante, claro. Mira, justamente hoy escuché, lo vi en Instagram acerca de un pastor, y él hablaba de que ellos cambiaron como su metodología de que cuando estaban mal, de no juntarse para estar más mal, sino de si están pasando por un mal momento, si sus finanzas no van bien, júntense con otro que esté mal con sus finanzas y vayan y siembren. O vayan y bendigan a una persona que no tiene. No, pero es que yo no tengo cómo, o sea, tras de que no tengo, estoy pasando por una situación horrible y me está pidiendo que vaya y bendiga a otro. Pues sí, porque todos los días hay alguien peor que uno. Y así es como viene la bendición. Cuando tú bendices a otra persona que desafortunadamente está peor que tú, eso es para que tú también abres los ojos y te des cuenta que tu situación no es solamente tu situación, sino la situación alrededor de muchas personas a las que puedes comenzar a ayudar, y de esa manera Dios lo bendice a uno. Claro, hay elementos característicos allí dentro del pacto eterno que debemos corregir. Lo primero, fundamental, Jennifer, clave, fundamental. Toda bendición y toda dádiva y todo don perfecto ya está dado. Ya está dado. ¿Qué pasa en esta realidad? Que volvemos otra vez al principio del alma. ¿Qué hacemos nosotros en una situación apremiante financiera? ¿Qué es lo que hacemos? Recurrimos ¿a quién? Al primer amigo dentro del contacto de teléfono que sabemos que tiene $1 millón. Lo que menos se le ocurre a alguien que está experimentando esa expresión de limitación, de estrechez financiera, es decir, ¿cuántos me quedan en el banco? ¿Cuántos chelitos? ¿Cuántos dólares? Bueno, me quedan $25, voy a sacar esos últimos $25 para hacer ¿qué? Un servicio, una expresión de generosidad, porque dice, no, si es mi sustento. Pero aquí voy. Por eso es que quiero, por favor, que me tenga un poquito de paciencia, pero tenemos que arribar a este entendimiento, porque estamos tratando, bueno, nosotros los humanos, estamos tratando de esperar de Dios algo que ya nos dio, que ya sucedió.
en la vida del consumado. Él nos dio todo lo que tenía, no hay más. Nos dio todo lo que tenía en la vida de su hijo. Y no tan solamente nos dio la vida de su hijo, sino que esa vida se nos metió por dentro. Entonces, ahora, wow, mire, si pudiéramos entender esto, claro, por favor, ténganme paciencia porque cuando entremos en lo que es la parte de la economía de las casas, administración de las casas, vamos a entender eso. Pero si usted ve la realidad del don de la generosidad en la expresión de la vida del hijo, la tuvo un niño. Cuando se multiplicaron los panes y los peces, el don operativo multiplicador estaba en las manos del niño. Le dijeron, ¿cómo vamos a alimentar a tanta gente? ¿Sí o no? Le dijeron los discípulos. ¿Y qué dijo él? Bueno, tiene que hacerse. O sea, él libera la palabra. Tiene que hacerse. ¿Qué hacen ellos? Dice, pero por aquí está un chico, por aquí está un niño que tiene unos pocos panes y unos peces. Ahí está el don. El niño, como toda actitud infante que pudiera hacer, agarrar y aferrarse de su cesta de pan y dice, no, yo no, esto es para mi familia. O no es verdad que cuando usted le dice a su niño o a un niño, amigo, vecino, compañero, le dice, comparte conmigo el helado, te dice, no, este es mi helado, me lo compró El pingüino, el pingüino. ¿Sí o no? Y se ponen malcriadísimos y dicen, no, yo no te quiero dar. Y el papá viene y le dice, ay, pero comparte, dale, que no seas egoísta. No, yo no quiero. Este niño tenía una, escuche, hermano, por favor, que esto se le revele. El niño tenía una expresión de sabiduría. Lo primero que hizo fue ponerlo en las manos del maestro. ¡Wow! Brutal. Tu don operativo. Hermano, no espere que prosperen las cosas. Ya tiene una abundancia de prosperidad, pero en la condición como usas el don. ¿O usted cree que el Señor se puso, por favor, dame los panes y los peces que voy a orar? Padre, te suplico, así como nos ponemos nosotros, te suplico. Por favor, ten misericordia de mí. Y hasta nos ponemos, sacamos el fariseo que tenemos adentro y tratamos de torcerle la mano a Dios, ¿sí me explico? Y nos ponemos súper pecadores. Perdóname, yo sé que te fallo. Yo sé que no te sirvo como él, Señor. Por favor, dale comida a mis hijos. El Señor no se puso en esa. El Señor ya tenía una expresión de ¿qué? De abundancia en sí mismo. Él era la vida, Él era la resurrección, Él era el pan, Él era el todo. Lo único que dijo fue gracias a repartir. ¿Se da cuenta? Y a la medida que fue pasando los mismos panes y los mismos peces por la mano de los apóstoles y de los discípulos, se multiplicaban. Boom, boom, boom. Aquí viene el asunto. Nosotros le decimos a la gente y le enseñamos mal a la gente de que Cristo multiplicó los panes y los peces. Cristo no multiplicó ningunos panes, ningunos peces, fueron los discípulos. En las manos de los discípulos se multiplicaba. Por eso queremos decir, torcerle el brazo a Dios y decir, no, multiplícame, no, ya no, por favor, ya te lo multipliqué, ya tienes una expresión de mi vida en ti, muéstrala, dala a conocer. Es lo que decías tú ahorita, Jennifer, cuando entonces no nos centramos en nuestra necesidad, ni en nuestras limitaciones, sino que expresamos abundancia, ojo, aclaro, en esa condición de realidad temporal. Anótelo, por favor, es temporal, no siempre vas a estar allí. Por lo tanto, tienes que moverte siempre en la dimensión de abundancia que ya se te mostró. Brutal, interesante. Pero bueno, continuamos acá porque ustedes ya se aburrieron. Entonces, fíjese, el verso 10 habla de elementos proféticos que están allí: cama, mesa, silla, candelero, ¿verdad? Uno tiene que ver con luz, otro tiene que ver con operación de reposo, pero eso nos lo va a explicar Jexy la próxima semana. El verso 11 dice, y aconteció que un día vino él
por allí, se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Gehazi su criado, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Gehazi, dile aquí, he aquí tú has estado solícita. Por favor, no se olvide, clave esa palabra en el verso 13, solícita, de segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 13, solícita por nosotros con todo este esmero. Note que dijo el profeta por nosotros. No dijo por mí. Dijo por nosotros. O sea, esta mujer no solamente tenía pensado atender al profeta, sino también atender a la gente que andaba con el profeta. Esto es lo que nosotros entendemos en el reino como principio de ¿qué? A ver, ayúdeme. ¿Principio de qué? Principio de sabiduría. Principio de honra. No hay hijos preferidos para Dios. No, es que aquel vive en la mejor ciudad porque es que es predilecto para Dios, porque es que tiene mayor unción, porque es que busca más a Dios, es que ayuna tanto. Déjese esos cuentos, hermano. O sea, por favor, sáquese ese fariseo. Está más cerca de Dios. Porque está más cerca de Dios. Y voy a la cruzada para que ore por mí, me ponga la mano, porque si la unción que tiene él se me traspasa a mí, hermano, sáquese ese fariseo que tiene adentro, por favor. Dios no tiene hijos consentidos ni predilectos. Dios tiene hijos. Todos consentidos y todos predilectos. Gracias al Hijo, a que somos portadores. Y si estamos en Él, es que somos considerados. Exactamente, porque todos somos hijos en el Hijo. Él no nos ve a nosotros como personas individuales, nos ve en la vida de su Hijo como espíritu vivificante, como ya alma recreada y carne crucificada. ¿Cierto? Entonces, clave ese verso 13. Gracias por todo este esmero que has hecho por nosotros. Y ojo, dice esmero. No, pilas con eso. No es que lo voy a hacer porque, bueno, para salir del paso. Ahí viene el pastor a visitarme, hazle un pedazo de arepa ahí, que coma lo que hay ahí, estoy cansado, No, hermano. No, ahí vienen los hermanos a visitarme, entonces ya que estos hermanos vienen a visitarse, a reunirse, bueno, es que el pastor se le antojó decir que esta semana la reunión era en mi casa, como que si no hay más casa. Prepárale cualquier cosa ahí, y bueno, y que coman. No, hermano, se esmeraron. Se esmeraron. Entonces, con todo este esmero, fíjese, con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? Brutal, aquí viene lo poderoso. Le dice el profeta, con todo este esmero, lo que decía Jennifer, ahora yo tengo que abrir un acceso que te voy a permitir en este pacto, ojo, eso está en el antiguo pacto, en la sombra, te voy a dar este acceso profético, ¿qué quieres que haga? Imagínense, se le apareció el Aladín, pues. Se le apareció el Aladín y le dijo, te voy a conceder un deseo. Qué poderoso. Y fíjese, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Gehazi, fíjate que le dice al siervo, ¿qué hacemos por ella? Vamos a honrarla de alguna manera. Vamos a edificar su vida, vamos a bendecirla, vamos a nutrirla, que se impregne de esta realidad profética. Y Gehazi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Brutal. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, pila, el año que viene. Está hablando de tiempo crono, no es que iba a suceder, es que ya había sucedido, pero él le está mencionando fecha y hora. El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Señores, ahí lo voy a dejar, porque la semana que viene vamos a entrar precisamente en estos detallitos de entender los principios eternos que gobiernan, que preservan nuestra generación. Esto está brutal.
Esto está brutal. Pero creo que ha sido suficiente por hoy. Ustedes tienen cara de aburridos, ya tienen sueños, un poquito de hambre y todas estas cositas. ¿Algún Fuerte. comentario? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta final? Bueno, pues muchísimo para poder volver a revisarlo, palabras, mensajes y poder reflexionar en lo que hemos visto hoy. Creo que hay bastante por reflexionar verdaderamente. A ver, eso es todo. Todos los demás son mudos, no participan acá. Entonces, esto es un monólogo acá. Bueno, no, yo quiero compartirles una frasecita que tengo por acá. Espérenme un segundo. ¿Ah? Espérenme un segundo. Es una frasecita que tengo en uno de mis libros y me parece, perdón, en mi libro, y me parece interesante decírselas porque es algo de lo que lo que hablábamos ahorita acerca del amor. Dice que el amor es el significado ultimado. Espérenme un segundo. Ok, el amor es... Ay, Dios, espérame. Se fue de la sala. Ya va a entrar, ya vamos No, a pero darle. así me pasó a mí. Después de yo hacer la acotación, me sacó y me tocó volver a entrar. No, no sé. Entonces pudo ser el internet también. Bien, bien, no perdamos frecuencia acá. Coménteme, ¿qué pasó? ¿Qué percibe? ¿Qué siente? ¿Cuáles son sus aportes, sus acotaciones? Uy, se está conectando. Sí, Ya volví. perfecto. Allí estás. Sí, coméntanos, Ay, tranquilo. perdón. Bueno, espérame, voy a leerles nuevamente. Dice, el amor es el significado ultimado de todo lo que nos rodea. No es un simple sentimiento, es la verdad, es la alegría que está en el origen de toda la creación. Esto lo escribió un pedagogo y escritor indio, entonces me pareció interesante y quería compartírselo. Cuente, toda la razón de ser por la cual Dios creó todas las cosas es en el amor. En el amor, pero el amor es esa verdad. Esa verdad es Él, es una persona que se evidencia y se da a conocer. Y todo lo que nosotros vamos viendo en el tiempo cronológico no es otra cosa que el avance, el cumplimiento de ese propósito eterno que Él mismo dándose a conocer, porque esa capacidad no la podemos desarrollar nosotros intelectualmente, no hay forma, no hay manera. Si Él no se da a conocer, imposible, imposible. Así que interesante, interesante. eh, eh, por favor, cuando estemos allá en la feria, lleva tu libro, que vamos a intercambiar libros. Yo te doy el mío y tú me das el tuyo. Dale, dale. Genial, genial poder trazar algunas cosas dentro de esas páginas que tienes allí. No sé, comentarios finales o damos ya la sesión por concluida. Pues todo muy bueno, de repasarlo con mucha profundidad y de meditarlo y verlo sobre todo creo que con los lentes correctos, porque cuántas veces no hemos leído la escritura fraccionada, reflexionada, orada, ayunada, pero qué interesante que la luz es progresiva, la luz, o sea, como Dios va alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para nosotros ver con claridad lo que ha dicho, lo que ya ha sido revelado en la escritura, pero no ha sido totalmente quizás en nosotros, en nuestra mente, que cada día nuestra mente siga siendo renovada y expuesta a la luz de su palabra, de su vida, para ser fieles y exactos en cada toma de decisiones. Así es. De eso se trata, ¿no? Ese es el trabajo, por eso trabajamos en la mutua edificación. Aquí no estamos
defendiendo postulados de razones, ni quién sabe más. Lo que estamos es arribando al entendimiento. Nosotros mismos nos estamos sacando, yo lo digo en mi argot popular, sacándonos nuestro propio demonio. Nosotros mismos nos estamos liberando de tantas cosas, porque sí, es lo que decía Jennifer hace algunos minutos atrás, nos dejamos contaminar, hermano. Tenemos que reconocerlo, no nos caigamos a cuento ni queramos tapar el sol con un dedo. Nosotros mismos nos dejamos contaminar. Les abrimos puertas a cualquier cantidad de vainas que nosotros dijimos, ay, sí, ay, y lo acepto, y el otro lo acepto, y hasta nos disponemos. Yo tengo una llamada con un amigo perfecto, no es que te quiero contar toda la cantidad de basuras que me pasó hoy, ay, sí, cuéntame, ay, cuéntame, y nos llenamos y nos dejamos contaminar. Vamos a estar claros, porque no tenemos los pantalones de decirle, mire, usted sabe cómo es la... Mire, discúlpeme un momentito, pero por favor, yo no quiero perder más mi tiempo. Discúlpeme, pero si no vamos a hablar algo concreto, nos dejamos contaminar. Y esta mujer, escuche, lo que decía Yexi, esta mujer pasaba todo, el profeta pasaba todo el tiempo por allí. Un momento ella se detuvo y dijo, ahora entiendo, ahora entiendo que yo lo que estoy orando de parte de Dios lo tiene una persona que me pasa todos los días por el frente. ¡Wow! Yo orándole al Señor, y resulta ser que la persona que lo tiene está pasando por mis narices todos los días, yo no me había dado cuenta. ¿Qué fue? A ver, Cristi, cuéntenos por allí a ver si me convierto. Hola, muy buenas noches a todos. Me quedo es con que tenemos que ser la unidad en la diversidad. Entender bien, claro que cada uno tiene su don y su talento, honrarlo y ser uno solo, estar juntos, ¿no? Quería que si me pudiera repetir, por favor, la diferencia entre juntos, ya lo anoté, que es compañía, estar en la misma frecuencia y sintonía, pero unánime, que es que lo dijo muy rápido. No, sé Correcto. que está grabado, pero quiero anotarlo aquí de una vez en mi Unión de cuaderno. alma. Ah, Eran de ok. un mismo sentir, de un mismo parecer. Aunque había, usted puede unir, ¿verdad? Es como que usted agarre y mezcle el café con la leche, ¿verdad? Pero ya deja de ser café puro y deja de ser leche puro en sustancia. Ya se convierte en un café con leche. Y no vuelve más nunca a ser ¿qué? Imposible desligarnos. Entonces, estar unánimes es entender esa realidad como sustancia de vida. Que aunque hay diversidad de dones, de operaciones, de talentos, de destrezas, podemos expresar el uno en esa misma sustancia, en esa misma naturaleza. Bien, gracias por estar. No sé si hay algún aporte más. Ya yo me estaba despidiendo de acá, ya lo iba a mandar a dormir a todos. Lo último, yo quiero sumarme a lo que Cristi acotó y aportó con lo que ella se queda, y yo me quedo también algo que me quedó a mí también, y es que Dios no improvisó con nosotros. Eso me llegó mucho, o sea, Él no improvisó con ninguno de nosotros, no improvisó con Jexy, con Cristi, con Jennifer, con Luis, conmigo y con nadie, no improvisó, realmente es su obra, no somos, o sea, no es nada improvisado, eso de verdad que me voló la cabeza, me quedo con eso hoy. Qué bueno que se quedan con eso. Eso lo dije en 5 minutos y tenemos 1 hora y media de transmisión. O sea que perdí 1 hora y 25 minutos para quedarse con estos 5. Pero te das cuenta que todos nos quedamos, o sea, es importante porque ya Exactamente. cuando Cristi mencionó lo suyo, Jexy su parte, Jennifer igual, solo Luis no ha hablado, es que te das cuenta que somos diferentes, como estamos juntos y unánimes. Eso La es lo multiforme bonito. gracia. ¿Hay qué? La multiforme gracia. Exacto. Yo lo hago coacciosamente para que usted lo capte, lo entienda. Es que es imposible. Si no honramos la vida del Hijo en todos, hermanos, siempre. Escúcheme, mire, por favor, con esto termino porque ya Jennifer tiene cosas que atender también y tiene hambre. Y yo también.
Entonces, ¿qué pasa? Fíjese algo bien interesante. Usted no ha escuchado personas que dicen, mira, fulano tiene esto, es buena persona y esto, pero no le ha pasado. Ya, por favor, al pendiente con ese pero. Ya le restó valor a lo que la persona es en esencia. Ojo, dije en esencia. Yo le pongo un ejemplo. Si usted le entregan un billete de $100 en su mano derecha y el billete está recién salidito del banco, totalmente limpio, pulcro, usted lo usa. Pero si viene alguien de la calle y le da un billete de 100, arrugado, sucio, que le haya pasado algunas llantas por encima, marcado, estropeado, pisado, ¿cuál tiene más valor? Ayúdenme, Los dos. ¿cuál tiene más valor? El mismo valor, el valor el mismo. Ambos. El mismo valor. Oye, Luis apareció. Ambos. Los dos tienen valor. ¿Por qué? Porque el valor no está, escuche, por favor, grábese esto, en la condición de la historia de este billete de 100 y la diferente historia de este billete de 100, sino que el valor está en la esencia de quien diseñó el estándar de ese billete. Y nuestro valor está en Dios, está en la vida de su Hijo, en su gracia. Entonces, hable bien de la gente, eso es bendecir a la gente. Hablar bien de la... No importa, hermano, yo sé que es duro, que es difícil, hay gente que usted no lo... que provoca picarlos en pedazos y agarrarlos. Pero, por favor, llévese esto de reflexión. Aprenda esta realidad que en su momento papá me lo enseñó. En un momento llega a casa y llega desbordado de dolor, de quebranto, y a la misma vez de decepción, de rabia. Y cuando yo escucho la conversación entre papá y mamá y aquella cosa densa, usted sabe, yo entro al cuarto, a la habitación de ellos y le digo, pero papá, ven, es más, déjamelos a mí, yo soy más honesto que tú, yo voy, les reclamo, los exhorto, los regaño, les tiro, les digo y hago con ellos desastre. Y recuerdo que mi papá me dijo estas palabras sabias que hasta hoy las manejo. Me dice, por favor, hijo, quédate tranquilo y permíteme llevar mi cruz. Permíteme cargar mi cruz. No importa cuánta gente te pueda ofender, no importa cuánta gente te trate mal, no importa cuánta gente te cuestione, te critique, te señale, tú nunca hables mal de nadie. No hables mal de la gente. Esa es la cruz que tú debes llevar, la cruz que tú debes cargar, de saber el valor que la gente tiene por lo que Cristo hizo, el precio que Cristo pagó de sangre por la gente. Amado, amemos a la gente. No importa. No importa. Usted no espere que la gente de cierta forma retribuya lo que usted está haciendo porque es una expectativa que tú tienes en la gente. Usted dé, ame, sirva. Y el Señor va a producir el querer como el hacer. Porque tu recompensa, tu cosecha, tu abundancia no está en la gente. Está precisamente desatado en el vínculo perfecto de lo que Él produce en la gente, que es distinto. Entonces, eso es clave para nosotros poder vivir una vida plena, una vida abundante, una vida enriquecida en la expresión de las riquezas en Cristo entre los santificados. Ejercicio práctico. ¿Sí? Así que cuídese mucho. Y en el momento que esta tsunamita dejó de ver al hombre de Dios como el común denominador que pasaba por su casa, se desataron muchas cosas. Cáptelo. En el momento que esta mujer dejó de ver
al profeta Eliseo como una persona común y corriente que pasaba por su casa, comenzaron a desatarse muchas cosas. ¿Cómo ves a la gente? Eso es en base a la respuesta de lo que recibes de la gente. Les amamos. Un fuerte abrazo. Aprecio a todos. Cuídense mucho. Tengan un sueño recuperador, reparador y adelante. En la común fe, firmes y dignos. Los que estamos acá en casa en la ciudad de Guayaquil, nos vemos mañana para seguir trabajando nuestra vida discipular. No sé cómo alguien se puede perder una vida discipular. Sé que hay cosas que nos atañen. Por favor, organicemos bien nuestra agenda de tal manera que unánimes y juntos podamos estar aquí mañana participando del pan de la casa. Un fuerte abrazo, se les aprecia mucho en el Señor y adelante. Gracias, buenas noches con Chao, todos. chao. Bye, bye. Chao.